el pastor Braiki Angomás. Aleluya, si es para Cristo, dáselo fuerte. Él se merece toda la gloria y la honra. Él se merece toda adoración. Amén. Qué lindo es poder estar en la presencia del Señor. Dile al que está a tu lado: estás en el lugar correcto. Pero díselo serio, por favor. Dile: estás en el lugar correcto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que Dios bendiga al pastor. Me gocé bastante. Tremendo mensaje. Yo no sé usted, pero yo me gocé. Dile a alguien: Dios te está hablando. Y yo quiero entrar rapidito a la palabra de Dios. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 8, verso 6. Cuando usted lo tenga, por favor, si es tan amable, me pueda confirmar con un amén. Aunque los tenemos en la pantalla también. Amén. Hebreos capítulo 8, verso 6. Por ser palabra de Dios se leerán en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Diga conmigo: pacto. Establecido sobre mejores promesas. Diga conmigo: promesas. Verso 7. Porque si aquel primer hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Diga conmigo: segundo. Verso 8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Verso 9 y termino. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Levante sus manos ahí donde está, por favor, y dele gracias al Señor por sus palabras. Padre, te damos gracias. Señor, hemos leído tus santas palabras. Te pido en el nombre de Jesús que tú, conforme al diseño de la casa y conforme a tu voluntad, Señor, tus palabras sean predicadas en esta noche. Amén y amén. Puede tomar su asiento ahí donde está. Pero estamos acostumbrados a decir, ¿verdad? No siente las alabanzas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero darle continuidad al primer mensaje del pastor, primer expositor de la palabra. Y yo quiero también redactar un poco lo que es el significado del pacto. Esta palabra, mientras yo la estudiaba, esta palabra me llamó mucho la atención. Esta palabra proviene del hebreo que se traduce como verit. Diga conmigo: verit. Significa alianza, acuerdo, compromiso solemne, literal, cortar por la mitad, porque se cortaba animales para sellarlo. Implica sangre, fidelidad y permanencia. Ahora bien, cuando yo analizaba el contexto de la palabra que acabamos de leer, cuando usted analiza la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos damos cuenta que Dios en todo tiempo y en todo momento trabajó con un pacto. Dios, cada vez que llamaba un nombre determinado, lo primero que Dios hacía es que determinaba un pacto sobre este hombre. Por eso usted se va a dar cuenta en un tiempo determinado que Dios agarró un hombre llamado Noé. La Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Cuando usted analiza el contexto
la vida de Noé, se va a dar cuenta que Noé, la Biblia dice que él era justo. Y lo primero es que Dios hace pacto con gente que Dios tiene propósito con ellos, para Dios llevarlo hacia la determinación que Dios quiere que la gente caminen. Por lo tanto, la Biblia dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y por Noé hallar gracia delante de los ojos de Dios, no solamente entró él al arca, sino que con él entró su familia. Porque lo primero que Dios hace es que al que Dios le da el pacto no solamente se lo da a la persona, sino a toda su descendencia. Por eso el día que tú aceptaste a Cristo, no solamente entraste tú en pacto, sino que tus hijos entraron en pacto, y los hijos de tus hijos también. Por eso yo tengo una palabra para esta casa, y yo vine a decirle: los hijos de la casa se levantarán como pacto. Y no solo los hijos de tus hijos. Tú no le pariste hijo al diablo, tú le pariste hijo al pacto. Por lo tanto, el pacto es sellado con sangre. Ahora déjeme explicarle algo. Esta palabra, ¿verdad?, proviene del hebreo. Pero cuando yo analicé la palabra en griego, los griegos tenían una perspectiva diferente. Diga conmigo: diferente. Los griegos no solamente pensaban como los hebreos, sino que los griegos se iban literalmente a las cosas, porque ellos tenían un sentido común muy diferente a los hebreos. Cuando yo analicé el contexto o el significado de la palabra en griego, diga conmigo: diateque. Esta palabra proviene del griego y se traduce literalmente diateque. Se expresa pacto, testamento, disposición legal. En el Nuevo Testamento se refiere al testamento sellado con sangre. Por eso usted se va a dar cuenta que cuando Dios o un hombre era elegido por Dios, lo primero que hacía era matar un cabrito y llevarlo delante de Dios. Hacía un sacrificio, y si el sacrificio era aceptado por Dios, entonces Dios aceptaba el pacto. Por eso es que hay gente que quieren hacer pacto con Dios, pero no se sacrifican para nada. Hay gente que quiere que la gloria lo visite. Hay gente que quiere que la gloria le caiga encima. Hay gente que quieren prosperar en el evangelio, pero ellos nunca hacen nada. Ellos viven de la experiencia de los pactos de otros. Y no está malo que usted pueda entender que Dios está usando a alguien, pero yo no obstante quiero que Dios use al pastor. Yo quiero que como hijo de la casa el pacto se manifieste en mi casa. Yo vine a decirle a alguien: si tú quieres que el pacto se manifieste, comienza a moverte de la posición. Alguien tiene que alabar a Dios ahora. Dile al que está a tu lado: comenzaré a moverme, porque cuando me muevo el pacto entra en vigencia. Sin sacrificio no había pacto. Por eso es que me llamó mucho la atención, porque estaba hablando de un documento sellado. Y cuando usted hace un pacto, usted entra en vigencia en un acuerdo con aquella persona que está sellando. Por lo tanto, nunca se va a firmar un documento si la persona que tiene el nombre del documento firma. Puede sellar su primo, puede sellar su tío, pero nunca va a tener vigencia como aquel que se le hizo el documento para que lo sellase. Se lo voy a explicar más claro. Si usted va al banco y coge un préstamo, si usted no tiene los recursos y el banco entiende que usted no tiene los recursos necesarios, el banco le va a exigir a usted que busque a alguien más. A esa gente que usted va a buscar va a quedar como codeudor. Y cuando usted busca a esa persona que tiene más recursos que usted, que aplica para el préstamo, entonces se lo dan. Pero si usted no firma el documento y esa persona no firma, no le pueden dar el préstamo.
¿Alguien me entendió? Eso es un convenio. Pero si usted no paga, entonces la deuda le pasa al codeudor. Agárrese ahora. Eso fue lo que pasó. Ellos simplemente hacían un sacrificio y era como decía el pastor, simplemente había una cobertura que de tiempo en tiempo era renovada a través de un sacrificio. Pero el mismo Dios dijo: chacho, no quiero más sacrificio, yo demando obediencia, porque el que camina en pacto es obediente a la palabra de Dios. El que camina en pacto obedece la voluntad de Dios. Hay gente que quieren caminar en manifestación, pero son rebeldes, son chismosos, son mentirosos. El pastor le dice a esto y dicen que no. Alguien tiene que alabar ahora, su nombre sea la gloria. Es que el que camina en pacto tiene que caminar bajo sumisión. Ay, es muy bueno danzar, hablar lenguas, ir a las naciones. Que Dios te bendiga, que te ensanche, que te abre puertas. Y el día que se te da la oportunidad, eres el último que llega para no tomarla. Yo se lo predico aunque usted se me ponga guapo. Dile al que está a tu lado: entra en pacto. Porque el pacto también, en vez de tener sacrificio, también tiene conveniencia. Yo quiero predicarle suave. Sí, porque yo tengo que predicar en otra actividad después de esta. Dile a alguien: entra en pacto. Mire, Noé es un ejemplo de pacto. Cuando Noé salió del arca, lo primero que Noé hizo no fue celebrar a la victoria que Dios le había dado. Lo primero que Noé hizo fue edificar un altar a Jehová. Y cuando él edificó un altar a Jehová, ¿sabe lo que hizo? Hizo un sacrificio delante de Dios, porque él entendía que el pacto fue lo que lo mantuvo con vida durante el tiempo que estuvo en el arca. Yo no sé si hay alguien que entienda lo que Dios le está hablando. Lo que te mantiene vivo no fue simplemente que tú viniste a Cristo y te dijiste: yo estoy aquí. No, lo que te mantiene vivo fue que un día entró la sangre de Cristo a tu casa, y cuando ella entra no hay diablo que la pueda sacar. Yo vine a decirle a alguien: la sangre de Cristo está cubriendo tu casa, está cubriendo tu familia, está cubriendo tus hijos. Por eso el diablo no podrá morir. El diablo no te va a matar en el lecho que te encuentras, porque hay una sangre que te cubre, hay una sangre que te limpia, hay una sangre. Miren esto. En el Viejo Testamento había un pacto, era por la ley. Por eso yo entendí que la ley más grande se le dio a Moisés. Porque Moisés, Dios le escribió los 10 mandamientos en una tabla o en una piedra. Moisés, usted se sabe la historia, desciende, encuentra al pueblo caminando contrario al pacto y se enojó. Dios no se enojó, se enojó Moisés. ¿Por qué Moisés se enojó? Pregúnteme. Porque Moisés le había enseñado cómo se debe de serle fiel a Dios. Y en el momento que el líder dio la espalda, se desviaron todos. Y es deprimente cuando tú ves a alguien que tú tienes años formándolo, y desde que el día que tu pastor, tu líder o el ministro que está contigo te falte, desde ese día quiere volver al lugar de donde Dios te sacó. Ay, ay, ay. Usted no se imagina lo bien que se siente el ministro cuando, aunque sea, tuviera la iglesia gateando. Porque él está viendo que lo que está haciendo está produciendo frutos. Y cuando Moisés lo vio, rompió la tabla. Diga conmigo: se enojó. Y cuando él se enojó, pasó algo. Dios estaba mirando de los cielos, y él subió de nuevo al monte,
¿Y sabe lo que pasó? Pregúnteme por favor. Cuando iba a darle de nuevo las instrucciones, entonces Dios le dijo: ahora yo no lo voy a hacer, yo te daré la revelación a ti para que lo escribas tú. Dile a alguien: tiene que haber una ruptura para que haya una posición donde Dios te coloque. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta hora. Por eso cuando yo analicé el contexto y vi que era partir en dos, yo entendí algo y yo dije: Señor, pero ven acá, si esta palabra es partir en dos y el pacto es unir, Dios trató conmigo y Dios me dijo: es que hay gente que tienen que dividir la vida secular de la vida espiritual, porque el que... Yo no sé si hay alguien que celebre esta palabra, pero yo vine a decirle a alguien: hay cosas que en tu vida, en vez de unirse, se van a romper. Pero ¿sabe para qué se van a romper? Para meterte hacia tu destino profético. Yo quiero profetizarle a esta casa y quiero decirle: se van a romper para volver. Dile a alguien: no llore por lo que se rompió. ¿Sabe por qué? Porque lo que se rompió te llevó hacia donde tú estás ahora. Y es que somos muy sentimentales, Jeffrey. Y a veces el sentimiento está deteniendo que Dios se mueva. Y a veces el qué dirán de la gente está deteniendo la bendición más grande que tú puedas recibir. Sí, porque hay gente: y si yo danzo, ¿qué dirán? Que digan lo que quieran. Pregúntame por qué. Porque cuando tú danzas, tú entras en vigencia. Pregúnteme por qué, por favor. Porque David, siendo rey, se quitaba las vestiduras de rey, porque él sabía que él tenía un pacto no solo con el hombre, sino con el cielo. Y tu pacto espiritual te hace hacer locura que para el hombre le parecen extrañas, pero dentro del pacto son vigentes. Alguien tiene que bendecir a Dios aquí en esta hora. Ahora mire algo. Yo analizando me di cuenta de que hubieron 4 características de hombres que Dios llamó e hizo pacto con ellos. El segundo es Abraham. Génesis capítulo 15 verso 17. Promesa, descendencia, tierra y bendición. Dios se le revela a Abraham y le dice: Abrahamcito, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todo el que te maldiga, diga conmigo: el que me maldiga será maldecido, pero el que me bendiga será bendecido. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe lo que Dios le estaba diciendo? Abraham, necesito que rompas el pacto con aquellas personas que tú dices que son tu familia, para yo entrarte en la manifestación de la bendición que yo te he prometido. No, usted no me entendió. La palabra parentela es compartir características comunes con alguien. ¿Sabe lo que Dios le dijo? Sal de tu tierra y de la gente que tú tienes características comunes con ellos, a un lugar donde Abraham ni siquiera sabía dónde era. Y te bendeciré. Pero la Biblia dice que Abraham era rico en ganado. ¿De qué bendición le estaba hablando Dios? Para los judíos, ser bendecido no era tener posesiones en la tierra, era dejar descendientes. Santo. Por
Por eso Dios le dijo: y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Abraham no tenía hijos, pero cargaba promesa. Un día Dios lo sacó y le dijo: Abraham, mira hacia el cielo. Y dice que él miró hacia arriba y le dijo: todas las estrellas, así será tu descendientes. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová le dijo eso? Porque Abraham cargaba una palabra. A su nombre sea la gloria. Y el que carga una palabra no está enfocado en su tiempo presente. La palabra misma te acelera hacia tu futuro. Dios le estaba diciendo a Abraham: no te enfoques en lo que está viviendo, porque lo que viene es sobrenatural. Yo quiero profetizarle a alguien que está aquí y viene a decirle: no te enfoques en tu presente, porque hay una gloria futura que viene. Hay un aceleramiento para ti que está sentado ahí. Y yo vengo de parte de Dios a decirte: prepárate 2026, porque no voy a entrar en derrota, voy a entrar en victoria. El año tendrá que ver la manifestación que yo cargo. Yo quiero profetizarle a alguien y vine a decirle: a su nombre sea la gloria. No vas a entrar en el 2026 como pasaste el 2025. Vas a entrar en victoria. Vas a entrar en victoria. ¿Sabe lo que el diablo quiere? Hacerte la guerra en diciembre más que en todos los meses anteriores. Porque si logró que tú entres con un espíritu de depresión en el 2025, así pasará tu año. Pero Dios quiere que aunque tú tengas guerra, te agarres de la fe. Este ministerio se llama Sembradores de Fe por algo. Porque de la única manera que tú puedes agradar a Dios es caminar bajo la fe. Por lo tanto, dile al que está a tu lado: hay una fe que se alteró dentro de mí. ¿Sabe para qué se alteró la fe? Para ver aquellos que otros no han podido ver, y para recibir lo que otros desecharon. Uy, Dios mío, yo siento una unción violenta en esta casa. Dile al que está a tu lado: no vas a entrar igual, porque hay una manifestación que Dios te está entregando mientras los pastores están predicando. Dile a alguien: por eso no te sientes igual que como entraste, porque al entrar por esa puerta hubo una voz profética que te agarró por los cabellos. Dile al que está a tu lado: se alteró lo que yo tengo por dentro. Rabasanda aquí Mahayaba. Dile: se me alteró el espíritu y voy a caminar en fe para ver las promesas de Dios. Satanás lo único que quiere es que tu fe mengue. Porque si él logra hacer que tu fe mengue, tú no crees a lo que Dios te está entregando. Y lo que tú no celebras, no lo recibes. Ahora mire algo y ya estoy terminando. Dios hizo un pacto con un hombre y le cambió de Jacob a Israel. Y yo digo que este fue uno de los pactos más poderosos, porque este hombre tenía un nombre que la sociedad ni siquiera podía expresarlo. El nombre de Jacob era usurpador y ladrón. Y a nadie que vaya caminando con el pecho erguido y le diga: mira, usurpador, se va a sentir bien, ¿verdad que no? Por lo tanto, lo que Jacob estaba peleando no era simplemente una bendición. Es que los nombres en la antigüedad, de acuerdo al nombre y el significado, también tenía una manifestación. Por eso cuando este hombre está luchando con el ángel, ¿sabe lo que le dijo el ángel? No ha luchado sino contra Dios y contra los hombres. Espérate, Señor, si él está peleando con Dios, ¿por qué estás peleando con los hombres?
hombres. Cuando usted analiza el contexto de la palabra hombre, se va a dar cuenta que el hombre en la Biblia representa la naturaleza caída de Adán. Él no solamente estaba peleando con el Dios de los cielos, él estaba peleando con su propia naturaleza. Y sabe lo que él le dijo: si no me bendices no te da, si no me bendices no te suelto. Es necesario entender que tú no estás golpeando al aire. Cada vez que te levantes en las madrugadas, le está diciendo: sueño, sujétate, porque hay un pacto. Cada vez que tú separas 3 horas para venir a la iglesia, estás negando a tu carne para ir a adorar a Dios. Cada vez que tú sabes que estás bajo de economía y te dicen: hoy quédate porque hay una horita extra, y tú le dices: no, yo tengo parte en la iglesia, yo voy a adorar a Dios. Estás peleando con tu propia naturaleza para que la manifestación del Dios que tú le estás sirviendo se manifieste en tu vida. Yo quiero señalar a alguien y decirle: tus sacrificios no son de balde, tus lágrimas no son de balde. Alguien tiene que bendecir a Dios aquí. Tus problemas, te dice el Señor, yo lo voy a restaurar. Hay alguien que está pasando un problema económico y Dios le dice: te me voy a revelar en la economía, te me voy a revelar en la sanidad, te me voy a revelar en la manifestación. Yo vine a profetizarle a alguien: si a ti que te encuentras en esa silla, yo vine a decirte: tus problemas se lo entregaste a Dios y Dios se encargará de hacer el milagro. Por eso yo aprendí que hay momentos en nuestra vida que pasan con un fin y con un propósito. Y el propósito de Dios es que nosotros estemos a la plenitud de Dios, o la estatura del varón perfecto. Pregúnteme por qué. Porque la Biblia dice que Él sabe los pensamientos que tienes acerca de nosotros, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Para darnos el fin que nosotros esperamos. Hay una hora perfecta de Dios, donde Dios no va a manifestar solamente su voluntad, sino donde Dios te va a dar a ti lo que tú estás esperando. Yo no sé si hay alguien que entienda ahora. Profeta, hay cosas que Dios ya reservó para ti, que aunque el diablo te la quiera quitar, Dios dijo: entréguensela. ¿Y sabe cuál es el primero que va a ir a llevártela? No es el ángel, es el mismo diablo que intentó quitártelo. Por eso hay gente que te van a llamar, por eso hay gente que le van a sonar el teléfono, y aquellos que se negaron de darte la bendición son los primeros que te van a llamar. Yo no pude dormir anoche, yo no pude concebir el sueño anoche, porque escuché una voz que me dijo: desembolsa lo que tienes y entrégaselo a mi sierva, entrégaselo a mi hija. Dile a alguien: no te mueres el día que el diablo dijo. Dile: tu enfermedad no es para muerte, es para que la mano de Dios se glorifique en ti. Cuando el pacto entra en vigencia, ¿sabe lo que pasa? La sangre te limpia y te cubre. Y la sangre no solamente te limpia, la sangre te restaura, te levanta y te da vida. La sangre te prospera. A su nombre sea la gloria. La sangre es tan poderosa que era como decía el pastor: cuando Cristo llegaba a un lugar, a su nombre sea la gloria, los demonios se manifestaban. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no era cualquier hombre que estaba al frente de ellos. Había un hombre que obedecía el pacto y no violaba el pacto. A su nombre sea
sea la gloria. Por eso es impresionante saber que el día que Cristo se reunía con los discípulos, a su nombre sea la gloria, ¿sabe lo que pasaba? Los escribas y fariseos se presentaban delante de él y le decían: pero es que él predica como el que tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, porque Cristo no invalidaba el pacto, Cristo cumplía el pacto. Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. Ni Moisés ni ninguno de los profetas anteriores pudieron, a su nombre sea la gloria, pudieron completar la misión del pacto. El pacto fue Cristo, que lo selló con su sangre. En Cristo se completó lo que en el Antiguo Testamento no se pudo completar. Yo no vine a abrogar la ley, sino a hacerla cumplir. ¿En quién se cumplió la ley? La ley o el pacto no hubiese tenido de qué invalidarse, entonces no viene el nuevo pacto. O sea, que el antiguo, aunque parecía perfecto, tenía errores. Pero en Cristo no hay errores. Por eso es que usted ve que la gente puede criticar. Se han levantado muchas cosas raras últimamente en las redes, queriendo distorsionar lo que Cristo plasmó. Pero yo no le hago caso a eso. Pregúnteme por qué. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, y el pacto de Cristo, su sangre, nadie la puede ensuciar. Alguien tiene que alabar a Dios aquí en esta hora. Dile al que está a tu lado lo que Dios está haciendo contigo. Aunque la gente señalen, aunque la gente murmure, aunque la gente critique, la obra que Dios comenzó, el mismo Dios la va a terminar. Por eso los que se levantaron en tu contra todavía no saben que hay una sangre que te limpia. ¿Sabe por qué? Porque dice: abogados tenemos para con Dios, a su nombre sea la gloria. ¿Sabe lo que hace el diablo? El diablo es el juez que se acusa, pero Cristo es el abogado que te dice: aunque ella falló, aunque ella pecó, hay un pacto en mi sangre y yo la cubro, yo la limpio, yo la restauro, yo la levanto. Ponte de pie, por favor. Hay un nuevo pacto que se renueva. Su nombre sea la gloria. Levanta tus manos ahí donde estás, porque hay algo que se va a romper ahora. Estoy viendo el Espíritu Santo comenzar a romper. Y brocoto lo procede para